La edificación del Banco Central Europeo es una etapa más en la transformación de Europa en un subdominio de los Estados Unidos. El Banco Central Europeo no está sujeto al control de ninguna institución elegida al nivel que sea. Esto es lo que Mario explicaba ayer, con toda la razón. Ni siquiera ahí tiene la apariencia formal de un instrumento destinado a unificar los intereses de las principales burguesías de Europa. El Banco de Frankfurt es un simple instrumento en manos de Wall Street. La moneda única que ha de impulsar nada tiene de moneda en el sentido clásico del término. Su única función ha sido definida explícitamente en estos términos. Gracias a la moneda única, la única variable de ajuste será el coste del trabajo. Y de ahí vienen los grandes movimientos de los obreros. Dicho de otro modo, el euro es un instrumento norteamericano de destrucción de las fuerzas productivas de Europa. Las fuerzas productivas nos estamos refiriendo, por supuesto, a la clase trabajadora, a la clase obrera. Y de ahí fue la respuesta que están dando ahora los sindicatos, algunos sindicatos. Es más, esta situación la denunció León Trotsky hace más de 80 años. En la medida, dijo Trotsky, en que se desarrollan sus antagonismos, los europeos irán a Washington y a Londres a buscar ayuda y protección. El cambio de los partidos y de los gobiernos lo determinarán en última instancia la voluntad del capital estadounidense, que determinará en última instancia la voluntad del capital norteamericano, que indicará a Europa cuánto debe comer y beber. Entiendo yo que Trotsky vaticinó todo lo que está pasando en estos momentos. No hay duda de que él había leído el protocolo número 3 que firmaron los sabios de Sion. Ahí está todo. El nacimiento del euro sirve a los intereses de los Estados Unidos en la medida en que contribuye a la apertura de los mercados de la Unión Europea y a un fuerte crecimiento europeo. Pero si Europa se encerrase en sí misma, eso tendría consecuencias nefastas. Es decir, todo está bien planificado. La Unión Europea sirve a los intereses de Estados Unidos en la medida en que absorbe los excedentes asiáticos y rusos, permitiendo así que esas mercancías no vayan a competir en el territorio de los Estados Unidos con los productos norteamericanos. En realidad, la llegada del euro es el punto más elevado de una política de desreglamentación y de destrucción de las soberanías nacionales de Europa. ¿Cómo probamos lo afirmado? María Hall decía ahí algunas cuestiones que se relacionan con lo que hoy voy a decir en estos momentos. O voy a leer, mejor dicho. El 2 de octubre de 1997, el Tratado de Ámsterdam impone una cláusula social en la cual queda explícito la política social de los gobiernos pasa oficialmente a estar bajo la vigilancia de la Comisión Europea. Ya prácticamente están diciendo los gobiernos no tienen nada que ver con lo social, y ahora es la Comisión Europea la que va a responder por esos derechos, o mejor dicho, los va a eliminar. Y hay que tomar en cuenta que en esa comisión está trabajando un movimiento autollamado sindical, ¿no?, que es la Confederación Europea de Sindicatos. Ese es otro punto, pero hay que tomarlo en cuenta ya para un estudio profundo y hacer una denuncia profunda también de lo que significa esa Confederación Europea de Sindicatos. Para cerrar esta parte debemos no perder de vista
que el 1 de enero de 1999 pasa a la moneda única, es decir, en esa fecha entra en circulación el euro. En adelante, la OTAN por una parte y el euro por otra son los dos instrumentos principales y complementarios de la política imperialista, yo digo sionista, bajo dominio de Estados Unidos en Europa. Y para entender mejor lo del euro y la pérdida de soberanía nacional con la pérdida de sus monedas, comentamos un hecho histórico que se dio en 1895 y 1899, en donde se leyeron unas actas escritas por los llamados sabios de Sion. Uno de los protocolos leídos del acta número 3 explica lo siguiente. Nos da luz esto, pues, para entender lo que está sucediendo en el mundo entero, no solo en Europa. En Europa y el mundo. Hoy, en esta acta se lee lo siguiente, lo voy a leer. Dice, hoy puedo aseguraros que estamos ya a muy pocos pasos de nuestro objetivo final. Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará. Cuando se cierre totalmente, entonces rodeará y atenazará todos los estados de Europa, como si lo fueran por una cadena indestructible. Bien pronto, dicen, se derrumbarán los andamios que existen en la actualidad. Es lo que está pasando ahora. Porque nosotros les estamos haciendo perder el equilibrio continuamente para que se gasten pronto. O lo que es lo mismo, todos los estados constitucionales perecerán bien pronto. Esto llevó al Financial Times, parece que es un periódico de Nueva York, a expresar lo siguiente. En ese editorial dice, no puedo recordar un solo momento en la historia en que tanto poder haya sido abandonado con tanta presteza y afán. Aquí se refieren ellos a que cómo es posible que los gobiernos de antes y los trabajadores permitieran la anulación de su mundo. Pero son cuestiones que a veces la gente cree que van a mejorar con los cambios que hace la gran banca internacional, y la verdad es que de ellos nosotros el Monetario Internacional señala de manera crítica que el no reconocer explícitamente la importancia de un mercado laboral flexible, es la palabra que los trabajadores tienen que entender que está en su contra totalmente, y el banco lo está diciendo, de un mercado laboral flexible, dice, es una importante omisión en el marco de lo acordado en Maastricht, o sea, la cláusula que ya leí, que dice la política social de los gobiernos pasa oficialmente a estar bajo la vigilancia de la Comisión Europea. ¿Cómo han logrado esto en el mundo? Lo han logrado a través de establecer tripartitas, en donde prácticamente para no destruir a los sindicatos y seguir hablando de democracia, han creado las tripartitas para que allí la dirigencia, no voy a decir corruptos, vamos a llamarlos tal vez engañados de que ahí van a resolver sus problemas, han marginado totalmente a sus bases y ya ni siquiera les consultan, porque ellos están metidos ahí discutiendo con la representante de los patrones y con el Estado. Y todo lo que ahí surge, eso llevan a cabo. O sea que las asambleas ya no cuentan en este caso. Entonces el movimiento sindical tendrá que entender que en las tripartitas no deben de participar
La fuerza de ellos está totalmente en sus bases. Si en las bases ellos no tienen esa fortaleza, entonces tienen que crearla, pero averiguar también por qué. No han sabido organizar a sus trabajadores, darles esa pujanza que necesitamos todos para participar en un verdadero sindicalismo revolucionario que, entendiendo ya la situación mundial, le ponga un alto a todas las injusticias y colaborar de lleno con los países que están en plena lucha ahora, como Francia y otros. Hasta aquí llegaría el informe, de pronto, ¿vale? Porque esto es muy extenso. Claro, me gustaría también hacer otra pregunta a nuestros analistas alternativos en este momento, a Marta Consuelo, Salvador Duarte en El Salvador y Pablo Rodríguez en Estados Unidos. No estamos seguros si ya se nos unió Mario también a esta mesa de analistas. Salvador acaba de mencionar el nacimiento del euro y la Unión Europea sirve a los intereses de Estados Unidos. La pregunta es, Salvador Duarte también mencionó Wall Street. Ya se sabe que es este centro financiero estadounidense en esta calle que se llama Wall Street. La pregunta es, Wall Street, la Reserva Federal, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la banca financiera europea, entre otros, podríamos decir que tienen los mismos jefes, es decir, dependen de la misma raíz, o habría acá alguna separación, o estamos hablando de lo mismo. No, todo esto está bien unificado. Y todo esto lo está manejando en estos momentos la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es en estos momentos para muchos economistas el primer y verdadero poder mundial. Lo grave de todo esto es que la Reserva Federal son pocos, 4 son los bancos que manejan eso. Es prácticamente los dueños de ese poder económico que maneja la Reserva Federal. Y entre esos bancos están los mismos judíos de hace siglos, como los Rothschild, los Rockefeller, los Brown, toda esa gente, que hasta te puede sacar un listado de todos ellos. Y para justificar que eso es democrático, que es público, el que quiere entrar ahí entra y que su voto va a valer para hacer decisiones importantes, tienen alrededor de 12 millones de socios que no saben ni siquiera algunos de ellos qué es la Reserva Federal, solamente tienen su dinero. Y eso es tan cierto que 10 días antes de su muerte, el presidente John Kennedy había anunciado eliminar a la Reserva Federal porque estaba llevando a su país a una grave crisis, no para los capitalistas, sino para la clase trabajadora, por perder todos sus derechos, por sacar todos sus capitales y llevárselos a países en donde por menos dinero trabaja la gente por las necesidades, pero también tienen, por ejemplo, el Fondo Monetario, que antes no existía, y el Banco Mundial y otros bancos, por ejemplo, al prestarle dinero a cualquier país, tenían problemas para recuperar ese préstamo. Porque si un país decía no hay dinero, no pagamos, no pagaban. Entonces crean el Fondo Monetario Internacional para reforzar las leyes, y aquel país que no pague de inmediato le caen encima ya en una forma legal. Legal digo, aunque no sea legítima, pero sí la legalizan. Pero los bancos también hay que ver que tienen escuadrones de la muerte, tienen sicarios. Ellos, por ejemplo, asesinaron a Torrijos, ellos asesinaron a Jaime Roldós porque no quisieron aceptar préstamos y porque
Jaime Roldós quería recuperar las tierras que explotaban